Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 692. Una de las cosas que más me gustan o que más me llaman la atención es la posibilidad de medirme. Es decir, la posibilidad de conocer la evolución, conocer mi propia evolución, conocer a qué dedico el tiempo libre, como decía la canción. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles, pues son esas forma que te va a permitir en un momento determinado echar una mirada hacia atrás, saber cómo lo estabas haciendo antes para poder mejorar. De hecho, una de las cosas que más agradezco del mundo de haberme puesto a escribir atareado.es, posteriormente haberme iniciado en el mundo del podcasting y luego en el mundo de YouTube, es que ahora mismo puedo echar una mirada hacia atrás y ver qué es lo que hacía antes, qué es lo que hago ahora, cómo hacía antes, cómo pensaba antes incluso, y comparar toda esa evolución y dónde he llegado, dónde empecé y dónde estoy. Y eso es realmente algo brutal, porque te permite no solamente tener una perspectiva, sino saber cómo puedes mejorar. La cuestión es que eso está muy bien, pero me gustaría poder llegar a más, me gustaría poder medirme mucho más. Por ejemplo, como sabes o como te he contado en algún episodio, pues yo lo que normalmente o casi todos los días salgo a correr y evidentemente me monitorizo, en el sentido de que miro cuánto tiempo he estado corriendo, qué velocidad he llevado y luego lo miro en el tiempo. Igual que eso, me gustaría hacerlo de casi cualquier aspecto de mi vida. Me gustaría tenerlo todo perfectamente monitorizado para saber a qué dedico cada uno de mis minutos. Y claro, todo eso está muy bien siempre y cuando no lo tengas que hacer a mano, porque tener que hacerlo a mano es un verdadero infierno y es lo que siempre voy huyendo. Es cierto que en alguna ocasión he intentado hacer todas esas mediciones, pero al día o a los 2 días o a la semana como mucho, siempre he terminado por abandonarlo. Y no porque no estuviera muy interesado en lo que estaba haciendo, más bien todo lo contrario, sino por la pereza de hacerlo, por la pereza de tener que apuntar en una libretita qué es lo que hago. Yo quiero conseguir que todo esto sea automático. Y esto es precisamente de lo que te vengo a hablar en este episodio. Te vengo a hablar sobre cómo puedes registrar todas tus actividades. Bueno, todas no, pero algunas de tus actividades. Y cómo registrarlas de una manera completamente privada, de una manera completamente personal, a través de una herramienta que te va a ayudar a eso. Así que vamos directos al turrón. En este episodio te voy a hablar de registro de actividades. Y no solamente de registro de actividades, sino que también te voy a hablar de una herramienta para que lo puedas hacer. Como te digo, vamos directos al turrón. Y empiezo por el principio. Y es un poco por hacer una pequeña reflexión de por qué registrar tus actividades. Y es que tú piénsalo un poco. ¿A qué dedicas tu tiempo? Si no sabes a qué dedicas tu tiempo, pues probablemente estés completamente engañado. Probablemente piensas que dedicas horas del día a la lectura cuando lo que estás dedicando es simplemente horas del día a mirar a tu móvil. Igual que te digo eso, pues en muchas ocasiones yo hablo del tema de la productividad. Y el tema de la productividad es algo que está muy bien siempre y cuando tengas un control sobre ello. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber qué cosas te distraen? ¿Qué tareas haces de forma repetitiva? Incluso qué tareas haces que a ti no te gustan y que probablemente las puedes delegar. No solamente en otros, sino también en algún modelo de lenguaje o en alguna automatización. Y por supuesto, detrás de todo esto está el tema de la planificación, el tema de la estimación de tiempo. Y cuando te digo de la estimación de tiempo es cuando alguien te pregunta, oye, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer tal o cual cosa? Y tú realmente te mojas el dedo y dices media hora, pero realmente no lo sabes, porque en ningún momento has hecho ese estudio, esa valoración. Y, por supuesto, en la posibilidad de evaluar cuánto tiempo te va a llevar realizar un proyecto o cuánto tiempo te ha llevado realizar un proyecto. Y sobre todo, evitar quemarte. Evitar quemarte porque necesitas saber cuánto tiempo dedicas a cada cosa. Claro que llegado a este punto dirás, bueno, ¿y ahora este hombre por qué me viene con esto de medir las actividades? ¿Por qué esto de registrar actividades? Bueno, pues la cosa es muy sencilla. Como te vengo contando hace ya bastante tiempo,
llevo varios proyectos, como dice y repito yo habitualmente, como dice Daniel Primo, llevo bastantes side projects en paralelo. Algunos side projects personales, otros que los llevo compartidos con otra persona o con otras personas y que van evolucionando poco a poco. ¿Qué es lo que me sucede? Pues lo que me sucede es que realmente no sé cuánto tiempo dedico a cada uno de esos proyectos. Para mí, siempre que me pregunta alguien de uno de esos proyectos, siempre pienso, no le dedico bastante tiempo. O al revés, le dedico una barbaridad de tiempo. Pero no lo puedo medir. Y el problema de no poder medirlo es que te basas en suposiciones, te basas en sentimientos, te basas en aspiraciones. Y es que eso de los sentimientos, pensar que a un trabajo le has dedicado mucho tiempo o poco, simplemente porque es que este no me gusta, es muy, muy duro. Es decir, tú ponte que estás trabajando en un proyecto que, por lo que sea, estás en una parte que no te gusta, que no te resulta atractiva. Eso vas a pensar que le has dedicado muchísimo tiempo. Y si lo pudieras medir, te darías cuenta que es justo todo lo contrario. Que a lo mejor le has dedicado una hora que para ti representan 2 o 3 días. Así que esto de medir es fundamental. Y yo, para mí, como te decía en la introducción, para mí es algo que me apasiona. Y me apasiona por esto de tener un control, de saber cuánto he hecho, cuánto tiempo le he dedicado a esto, o a esto otro, cuánto tiempo he estado haciendo esto. Para saber en un momento determinado, si alguien me pregunta, oye, ¿cuánto tiempo te va a costar hacer una pantalla de esto? Pues mira, me va a costar 20 minutos. Y no decirle 20 minutos porque me he chupado el dedo y lo he puesto al aire y me ha soplado a 3 kilómetros por hora, sino por el hecho de que tengo unas estadísticas que avalan que eso me va a llevar X tiempo. Llegados a este punto, viene la siguiente cuestión. ¿Cómo puedo registrar todas esas actividades? Pues la cuestión de registrar todas esas actividades la puedes hacer pues de distintas maneras. Hay distintas herramientas, casi te diría que hay tantas herramientas como aplicaciones para hacer notas, para escribir notas, como herramientas para seguir tareas, como para hacer casi cualquier cosa. Hay muchísimas herramientas. Yo en concreto te voy a hablar de Wacapi, que es una herramienta que está pensada para controlar el tiempo que te dedicas a programar. Pero no pienses que se dedica única y exclusivamente a programar, porque, por ejemplo, en mi caso, también le dedico tiempo a preparar los artículos, a preparar los guiones de los episodios y a preparar guiones de podcast y de otras cosas. Igual que tiempo que le dedico a escribir libros. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Pues que ¿cuánto tiempo le has dedicado tú a escribir un libro? Si has escrito uno. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al primer capítulo? Si es que los tienes por capítulos. No lo sabes. De esta manera, con una herramienta como Wacapi, que es la que te voy a contar, pues con esta herramienta puedes saber exactamente cuánto tiempo le has dedicado a ese libro, cuándo lo has hecho, con qué herramientas, todo eso lo puedes saber. Pero no solamente es la única, como te decía anteriormente. También tienes otras herramientas como pueden ser Time Warrior, que es para terminal, es flexible, es bastante manual, o Activity Watch, que registra de forma completamente automática ventanas, aplicaciones, direcciones web. Otras herramientas como ORG Mode, en el caso de que estés utilizando Emacs, en este caso evidentemente lo tienes que hacer a mano, o herramientas de journaling o time blocking, o incluso pues cualquier otra herramienta que se te pueda ocurrir. Incluso, ¿qué te digo yo? Incluso una libreta, ¿por qué no? Y aquí es donde viene algo que te comentaba al principio del episodio, y es la disyuntiva entre utilizar una herramienta completamente automática o una herramienta manual. En mi caso, en las pruebas que yo he ido realizando con el paso del tiempo, me he dado cuenta que las herramientas manuales no van conmigo. Y no van conmigo por la pereza. Al final somos seres perezosos. Y esto de tener que apuntar en una libreta cuánto tiempo le he dedicado, a qué hora he empezado a escribir o a qué hora he terminado de escribir o a hacer lo que sea, pues realmente es muy cansino. Para mí lo más cómodo es, por ejemplo, si siempre llevo el móvil, pues en el móvil registrar todas mis actividades. Pero no registrarlas yo a mano, sino que se registren de forma automática. Y en este sentido que te digo, justo Wacapi es una herramienta que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente, bueno,
te he engañado. Sí, tienes que hacer algo, que es instalarla y darla de alta en tu herramienta que utilices para escribir. Por ejemplo, si utilizas Visual Studio Code o utilizas PyChart o IDEA, o mejor, si es mi caso, si utilizas NeoBeam, pues simplemente tienes que registrar la aplicación con NeoBeam y ya lo tienes todo hecho. Con esto ya tienes todo el trabajo. Te digo en particular NeoBeam porque, claro, yo NeoBeam lo utilizo pues para escribir artículos, para escribir guiones y para programar, con lo cual él me está registrando en todo momento qué es lo que estoy haciendo, a qué le dedico mi tiempo. Y por eso, en este caso, yo prefiero sinceramente utilizar herramientas automáticas. Una vez has probado esto de que haya una herramienta automática que se encargue de registrar toda tu actividad y vas viendo el progreso, vas viendo cómo pasan los días y los días se van llenando de cuadritos completos donde dice que tú has estado trabajando en un determinado proyecto, la cosa, ¿cómo te diría?, adquiere magia. No sé si en un momento determinado también has trabajado con GitHub o con GitLab. Bueno, ahora mismo no recuerdo si en GitLab, pero por ejemplo en GitHub tú tienes una pantallita, un tablero donde tienes marcados todos los días donde has hecho commits. Bueno, pues esto, exactamente esto mismo que te digo, lo tienes también en el caso de Wakapi. Cada vez que escribes, cada vez que programas, cada vez que utilizas una de estas herramientas que has configurado para que utilice Wakapi, él lo que va a hacer es marcarte ese punto de actividad. De manera que a lo largo de la semana verás todos los días que has estado trabajando, en qué proyectos has estado trabajando, en qué archivos has estado trabajando y qué es lo que has estado haciendo. Ya te digo que esto que parece una tontería es lo que demuestra, después de unos pocos días, unas pocas semanas, todo el trabajo que haces. Una de las grandes maravillas que tiene todo esto, conforme te comentaba al principio del episodio, por ejemplo, en mi caso, de llevar 692 episodios, no es llevar 692 episodios, o sea, no es llevarlos a haberlos hecho, sino la constancia de hacerlos. Y entonces echas esa mirada atrás y dices, ostras, justo una herramienta como Wakapi lo que te ayuda es a eso, a ver poco a poco ese progreso que vas haciendo y el orgullo que te va llenando. Bueno, después de toda esta paliza que te acabo de decir, te estarás preguntando, ¿pero qué es esto de Wakapi? Bueno, pues Wakapi no es ni más ni menos que un servicio que puedes montar con Docker, como no podía ser de otra manera, y que lo que te va a permitir es ayudarte a registrar toda tu actividad con editores. En concreto tienes herramientas para trabajar con Visual Studio Code, con NeoBeam, con IntelliJ, con este tipo de herramientas. Si tú eres un poseso, eres un activista de estas herramientas, pues ya lo tienes fácil. Simplemente tienes que instalar el servicio, configurar tu cliente y empezar a trabajar. Y empezar a disfrutar, empezar a ver poco a poco cómo ese tablero se va llenando de colorcillos verdes donde indica que hoy también le has dedicado un minutillo a esto. Bueno, como te digo, es una herramienta de código abierto, es una herramienta que puedes instalar completamente con Docker en tu servidor de una manera muy sencilla. Te muestra el registro de actividad con estadísticas y gráficas del tiempo que le has dedicado a cada proyecto, con qué lenguaje de programación lo has hecho, cuánto tiempo has dedicado, qué día, en fin, todo ese tipo de actividad que luego cuando echas una mirada dices, ostras, todo este trabajo. Y además es una herramienta que puede estar autolojada, que la puedes tener tú en tu propio servidor o en tu propia Raspberry o donde tú la quieras tener, simple que tengas conectividad con la herramienta que estés utilizando. ¿Cómo se puede registrar actividad utilizando Wakapi? Bueno, pues para esto han creado una serie de plugins, una serie de complementos que están disponibles, pues como te digo, para Visual Studio Code, para NeoBeam, para IntelliJ, y donde registra el tiempo que has estado escribiendo artículos, documentación, etcétera, etcétera, o escribiendo código. Te permite identificar qué lenguaje estás utilizando, qué editor, qué sistema operativo y más cosas que luego te dan una visión de realmente qué herramientas utilizas, cómo las utilizas y qué tiempo le dedicas. Respecto a la instalación,
indicarte que Wakapi es una herramienta que está implementada en Go y que tiene un Dockerfile muy sencillo que la puedes levantar prácticamente en nada. Simplemente en las notas del episodio te dejaré la que estoy utilizando yo. Piensa siempre que yo tengo instalado por detrás, mejor dicho, por delante un proxy inverso, tengo Traffic y ya está. ¿Y cómo puedes configurarlo? Simplemente lo que tienes que crear es en el directorio de tu equipo un directorio, un archivo que se llame wakatime.cfg y allí le dices dónde tienes instalada tu instancia y ya está. Incluso te puede decir que este archivo lo puedes ejecutar en local y ya está. Respecto al uso diario, bueno, la verdad es que esta es la gran ventaja que tiene esta herramienta y es que tú no te preocupas de absolutamente nada. Una vez la tienes configurada ya puedes olvidarte de todo y esto es precisamente lo que yo andaba buscando, una herramienta que me permita registrar toda mi actividad, que me permita saber exactamente a qué dedico mi tiempo sin tener yo que invertir un instante, un minuto, un segundo en hacer ese registro, que todo sea de forma completamente automática. Wakapi se encarga de recoger todos los datos y de mostrarte informes, eso sí, en unos dashboards muy sencillos, en unos paneles muy sencillos, pero de manera que en un solo vistazo lo tienes todo claro. Y además te permite tener API o tiene una API con la que vas a poder hacer integraciones mucho más personalizadas. En mi caso, y como uso personal, bueno, pues te puedes hacer una idea de lo que yo lo estoy disfrutando. Básicamente ahora sé cuánto tiempo dedico a escribir un guión de un episodio, cuánto tiempo me lleva a elaborarlo, cuánto tiempo estoy dedicando a mis side projects, a lo Daniel Primo de Web Reactiva, cuánto tiempo le estoy dedicando, cuánto tiempo invierto en hacer una determinada feature, en hacer una determinada característica adicional en mi proyecto. Todo ese tipo de cosas ahora mismo las tengo muy controladas. Me permite además tener o centrar mucho el foco y esto de que siempre han dicho la multitarea. Bueno, la multitarea es para los multitarea, pero cuando te puedes centrar en una cosa, cuando además sabes exactamente cuánto tiempo inviertes, es brutal. Otra de las características muy interesantes, y es básicamente una de las razones también para que me haya decantado por esta herramienta, es que, como te digo, estoy colaborando con otras personas. El problema o la ventaja de colaborar con otras personas es que enriqueces y el inconveniente es cómo demuestras el tiempo que le has dedicado. Con una herramienta como esta, evidentemente, lo puedes hacer. Siempre puede venir el típico que desconfía completamente de absolutamente todo. Pero ahí no vas a poder hacer nada. Pero sí, por lo menos, tú tienes una justificación y además una justificación tuya. Es decir, tú en un momento determinado, si no sabes cuánto tiempo le dedicas a las cosas, pues lo tienes muy complejo. Pero si tú lo sabes, si tú sabes cuánto tiempo le has dedicado, es mucho más... digamos que ganas mucho más peso cualquier justificación que quieras hacer. No solamente esto, sino que además te permite identificar problemas en tus desarrollos. Por ejemplo, cuellos de botella o que en un momento determinado te hayas estado dedicando a otra cosa que no era lo principal a lo que te deberías dedicar. Y además te refuerzas esos hábitos a documentar, porque ves el tiempo que le dedicas al tiempo de la documentación y le das o le prestas un poquito más de atención. Y esto es un poco lo que quería hablarte. Como ves, estoy muy emocionado por todo el tema este del registro. Ya estaba emocionado con esto de registrar el tiempo que dedico o el tiempo que invierto en correr, por ejemplo, pero poder hacer o poder registrar completamente automático todo el tiempo que dedico a la programación, documentación, a la creación de proyectos, todo este tiempo me parece algo realmente espectacular. Sobre todo cuando no tengo que invertir ni una milésima de segundo en hacerlo. Así que por todo esto te invito a que pruebes esta herramienta, en concreto Wakapi, pero igual que te digo Wakapi, puedes probar cualquier otra herramienta que te ayude o que te mejore esa visión de a qué dedicas tu tiempo. Y nada más.
esto es un poco lo que quería hablarte. Si me he emocionado mucho, bueno, pues me lo vas a tener que perdonar, pero la verdad es que si puedo en el episodio compartiré algunas de las gráficas, algunos de los paneles para que veas exactamente a lo que me refiero y verás lo súper interesante que es todo esto. Y nada más, si puedes, ya sabes, una valoración en Spotify o en Apple Podcast o un comentario en atareado.es me viene fantástico, sobre todo para saber si te ha interesado y si estos tipos de episodios te interesan. Recordad que este es un podcast de la red de podcasts de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes participar en esta red entrando en Telegram en WinTablet Info. Y de la misma manera, si quieres participar en el fantástico y maravilloso grupo de Telegram de Atareado con Linux, simplemente tienes que entrar en Telegram, buscar Atareado con Linux y allí nos vas a encontrar hablando de productividad, Docker, Linux y cualquier otra cosa relacionada con este maravilloso mundo. Y solamente me queda decirte una cosa, y es que la vida son 2 días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y en este caso con Wakapi, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.